INE. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas de bienestar continúan, se incorporan a la Constitución y se fortalecen con nuevos apoyos, como el programa Salud Casa por Casa, que a partir de 2025 llevará atención médica a los hogares de las y los adultos mayores y personas con discapacidad, y la pensión Mujeres Bienestar, que comenzará con beneficiarias de 63 a 64 años. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Espacios Vacíos es la atmósfera generada para la creación, el fortalecimiento, la evolución y el intercambio de las ideas. Es hablar de aquellos campos que nos rodean y que a partir de la discusión, en voz de las diferentes expresiones, nos permitirán percibirlos de manera diferente. Te invitamos a ser parte de estos Espacios Vacíos todos los jueves de 7 a 8 de la noche a través de Magnética en el 101.3 de FM. Espacios Vacíos. Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD 101.3 Magnética FM. La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos como cada martes en punto de las 4 de la tarde a La Voz de los Expertos, transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, en el 101.3 de FM y también saludando a todos aquellos que nos escuchan a través del Facebook Live en Magnética y ya lo sabe, también todas las ediciones de La Voz de los Expertos disponibles a través de las redes sociales del Coposit en @Coposit o en Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Les saluda Edgar Jiménez y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, pues una tarde más y que bueno, usted y yo sabemos perfectamente, el día de mañana tenemos pues una de las conmemoraciones más trascendentales que tiene la historia de nuestro país, que precisamente es la Revolución Mexicana, así que cuídese mucho, también vea dónde va a haber ahí algunos contingentes de actividades, de desfiles, pero para ello déjeme decirle que bueno, el día de hoy tenemos una charla que seguramente estará muy sabrosa, muy rica, muy enriquecedora y que seguramente usted compartirá este programa a través de las redes sociales y que bueno, para ello quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora María de Lourdes Uribe Soto y permítame presentarla. Ella es doctora en Humanidades con inclinación en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa en la Ciudad de México y es profesora e investigadora de la División de Estudios de Posgrado de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Gran institución, una institución que ha puesto a San Luis Potosí en alto desde el ámbito educativo y que bueno, doctora, quiero darle la más cordial bienvenida. Hola, buenas tardes, doctor Edgar. Pues muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con este tema que es tan apasionante. Así es, tan apasionante y que bueno, con el paso del tiempo nos ha venido dando nuevos aristas y todo, pero antes de entrar precisamente, y el título de hoy, como usted lo sabe, doctora, y a nuestros radioescuchas, ¿de qué sirvió la Revolución Mexicana? Pero bueno, también dirán, bueno, ¿cuál es la relación institucional con el tema? Pues total. Y me gustaría, doctora, también que contextualizáramos un poquito a nuestro auditorio, un poquito de lo que es la BCN, es decir, cuál es, en qué se orienta precisamente pues la Benemérita Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí y un poquito de su quehacer, porque no nada más como que dirán, es donde estudian para ser profesor. Luego ese estigma cuando es un universo grandísimo, tanto que inclusive ustedes hacen investigación, generan conocimientos. Platicar un poquito de lo que es este contexto de la gran BCN. Sí, qué bueno que pregunta eso, porque realmente la institución, pues en general así se tiene la idea socialmente, ¿verdad? Pues es donde estudian para ser profesores. Exacto. Pero es una institución muy grande, con bastantes docentes y bastantes alumnos, hay más de 1,000 alumnos. Caramba, y tenemos, diversas licenciaturas, o sea, no nada más es para enseñanza primaria, es para preescolar, es educación intercultural, es inclusión.
es para profesores de secundaria, especialistas en historia, en matemáticas, en inglés, y además, y se me escapa por ahí alguna otra licenciatura, y además está la división de estudios de posgrado, donde tenemos 2 maestrías en intervención e innovación en el aprendizaje, enseñanza-aprendizaje en educación primaria, en educación preescolar, y un doctorado en procesos de enseñanza-aprendizaje, del cual yo soy la coordinadora académica. Y bueno, pues por eso es una institución bastante grande, y bueno, creo que en San Luis Potosí es la formadora de docentes más importante del estado. Absolutamente, y digo esto recalcarlo porque al tener ya programas de posgrado, pues estamos hablando que suman al quehacer del día a día, que vamos, es un reto tremendo en la educación, porque digo, estamos ahora en un contexto de la Escuela Nueva Mexicana, que bueno, pues hemos hablado aquí con especialistas, con autoridades, con directivos, pues también tanto de las bondades como también de los retos de esta adecuación, ¿no? Pero bueno, claro, era importante, y sobre todo que nuestro auditorio sepa y rescate esas palabras que usted también atinadamente dice, que es que no es para estudiar para profe, la educación es el cimiento de toda sociedad al final del día, no lo dice uno, lo dicen los especialistas, y que dictan el rumbo que pues va a tomar esa sociedad en el futuro, ¿no? Claro. Entonces es fundamental en parte de educación. Y bueno, pues precisamente el tema de hoy, como platicamos a nuestros radioescuchas y a quienes nos ven a través de las redes sociales por video, este gran movimiento social que coincide quizá, digo, a mí siempre me ha llamado la atención esto de 100 años después, bueno, tuvimos la independencia de México, su inicio, 1810, pero luego casualmente al siglo arranca un movimiento que se llama la Revolución Mexicana, que muy seguramente, doctora, pues habrá jóvenes o a veces hasta gente que ya medio se le olvidó un poquito, contextualizar, vamos, ¿cuál fue esta gesta? ¿Qué se dio? ¿Cómo se dio? Antes de entrar quizá a esas peculiaridades o particularidades que tuvo este gran movimiento. Claro. Bueno, pues la Revolución Mexicana es, digamos, una de las 2 revoluciones más importantes del siglo XX en el mundo, y la primera del siglo XX, que estalló, digamos, el 20 de noviembre de 1910, y bueno, surge justamente a partir de una serie de inconformidades, injusticias, desigualdad, etcétera, etcétera, que se da durante el periodo de Porfirio Díaz, que fue, pues, es señalado como dictador porque se alargó en el poder, pues, por 33 años, ¿no? Desde 1876 hasta 1911, que salió corriendo, ¿no? Salió huyendo del país. Porfirio Díaz tiene muchos claroscuros, es visto, digamos, y por los usos que se le da a la historia. Pues yo me acuerdo que a mí en la primaria me enseñaron que Porfirio Díaz era el pelogro, era lo peor, ¿verdad? Sí, claro. A mí eso fue lo que me enseñaron, sí. Yo crecí con esa idea. Y bueno, ya cuando vemos las reformas, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, la reforma educativa, se le da un girito ahí, se le baja un poquito, un matiz, y ya se ve pues como un reformador, como un modernizador, etcétera, y se le borra un poquito la parte oscura, ¿no? Y en realidad, pues Porfirio Díaz, pues sí digamos que sí logró grandes avances en el país, especialmente la instalación de las vías del ferrocarril en todo el país, la apertura de México a la inversión de las potencias internacionales, ¿no? Instaurando el liberalismo y el capitalismo, iniciando en México, y poniendo tranquilidad. Veníamos de los 3/4 de siglo de un caos total. Después de la independencia no se podía estabilizar el país. Las potencias que perdieron México, bueno, primero España, después Francia, el mismo Estados Unidos, etcétera, pues querían un pedacito de ese pastelote, ¿no? Claro. Entonces, pues hubo muchos intentos, hubo muchas azonadas, muchos levantamientos, muchos problemas. Las 3/4 partes del siglo XIX. Del 1800. Exactamente. Así es. Fue un caos el país, ¿no? Entonces sí, efectivamente Porfirio Díaz llega al poder y lo toma pues con mano dura, ¿no? Con mano dura y con un interés reformador y de tranquilizar las cosas. Pero pues sí se le pasa la mano porque da muchos beneficios a las clases altas, a los privilegiados de siempre, que siempre habían sido los criollos que fueron sobreviviendo todo ese siglo, digamos,
pues siguen quedando siempre arriba. A pesar de que él era, pues, seguramente era de origen un origen mestizo, humilde, ¿no? Sí, humilde, claro. pero pues él ya estaba en otra posición, ¿no? Entonces, y pues afectando a la gran mayoría de la población, principalmente pues a los campesinos e indígenas, ¿no? Claro. Entonces sí hay unos tremendos grados de explotación, de abuso de poder, de enriquecimiento de unos cuantos. Bueno, eso no es nuevo en México, ¿verdad? Lo seguimos viendo. De repente lo oigo por ahí, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Claro, sí, es una realidad Y tremenda. bueno, son un montón de injusticias y de situaciones que van generando inconformidad en el pueblo de México y que van llevando a este momento. Ahora, este momento pues se va dando a través de estos procesos en los cuales pues el mismo Porfirio Díaz un buen día dice que porque él se había reelegido ya varias veces. Uh-huh. Sí, ya un buen llevaba día, varios. Fueron 30 años superior. claro, 33 años. 33 años, wow. Un buen día dice en una entrevista que ya a la próxima elección ya no se va a reelegir, sin embargo se reelige. Entonces ya Madero ya anda por ahí haciendo campaña, moviéndose de un lado a otro. Y bueno, él lo meten a la cárcel porque Porfirio Díaz sí entra a las elecciones, sí contra su propia palabra, sí se reelige. Meten a Madero a la cárcel en este proceso, Uh-huh. aquí en San Luis Potosí justamente. Logra escapar, se va a San Antonio y allá es donde lanza el plan de San Luis y es el llamado a la insurrección, ¿no? El 20 de noviembre de 1910. Y bueno, se da... Empieza. Ahí se considera el inicio como tal históricamente. Claro, claro. Ahí se da. Y no se piensa, digamos, muchas personas imaginan que ese día estalló la revolución en todo el país. Sí, una gesta total, y guerra. Y sí. No es así. Y no, en realidad, pues fue al norte del país, algunos pequeños grupos y así, y fue avanzando los levantamientos, pues con el paso del tiempo, ¿no? Ya para 1911, 1912, pues ya se empieza a extender mucho más el movimiento, digamos, la parte más violenta de la revolución se da entre esos años 11, 12, 13, 14, ¿no? Estos años. O sea, tardó de alguna manera. Tardó, o sea, claro. Fue una semillita y gradualmente fue Claro, y además cabe señalar que fue prendiendo porque diferentes grupos empezaron de diferentes zonas del país, empezaron a incorporarse, pero también había diferentes intereses, es decir, Por el país supuesto. es muy grande, entonces no era solamente el llamado de Madero, Uh-huh. eran muchos intereses, muchas preocupaciones y muchas injusticias en diferentes lugares del país, ¿no? Que fueron prendiendo, digamos, la mecha en diferentes partes y por eso ya algunos historiadores dicen que no fue una revolución, que fueron muchas pequeñas revoluciones, o la bola, ¿no? El pueblo le llamaba la bola, porque ya no sabían ni qué. Claro. Entonces claro, muy bonito. Y así, bueno, muy bonito y muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, Claro. porque pues hubo más de 1 millón de muertos. Ese fue el saldo proceso. que se tiene contabilizado. Sí. Es una barbaridad de gente, caray. Claro, Es claro. muchísimo, digo, ni Sí. los que desafortunadamente partieron del COVID en México, bueno, pues la Exacto. revolución dejó un saldo muy grande. Sí, un proceso, digamos, de 10 años, que fue lo que duró la parte más ruda, más violenta, pues sí, fue más o menos eso, la cantidad, ¿no? 1 millón de muertos. Ya. ¿Cómo está? Digo, ahorita algo que quiero rescatar y me parece sumamente valioso y que ahorita lo vamos a ver a regreso del corte, doctora, es precisamente este elemento que usted dice, ¿no? Es decir, es que no fue una sola revolución, fueron varias, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, en un país tan grande como México, estaba extendida también la desigualdad. Claro. ¿No? Y que es algo que precisamente estaremos hablando de estos actores, de estas mechas que se fueron prendiendo. Y bueno, el programa del día de hoy, que de verdad usted no puede dejar de escucharlo y de verlo a través de las redes sociales, ¿de qué sirvió la Revolución Mexicana? Estamos iniciando La Voz de los Expertos, no se vayan. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:15. La temperatura 26 grados 5 décimas.
La humedad, 26%. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informan. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a la comunidad internacional a no aceptar la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, como expuso la presidenta de ese organismo, Roberta Clark. Nuestro mensaje el día de hoy es: lo que sucedió y lo que sucedió de Venezuela no se puede aceptar y no se puede normalizar. A la fecha, las autoridades venezolanas siguen negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales. En tanto, Gloria Denis, relatora para Venezuela de la CIDH, abogó por la liberación inmediata de todas las personas detenidas de manera arbitraria y llamó a impulsar un esfuerzo para dar paso a una transición pacífica. La Comisión Interamericana insta a la comunidad internacional a reconocer la gravedad de la situación y el efecto disuasivo que esta represión ha tenido sobre la población venezolana. Nosotros hacemos un llamado a favor de un esfuerzo coordinado y diplomático para respaldar la transición pacífica de Venezuela a la democracia. Demis además destacó que se han documentado numerosas violaciones a las garantías judiciales, entre ellas la posibilidad de designar defensores privados. La relatora expresó particular alarma por los 69 adolescentes privados de libertad tras participar en protestas contra los resultados electorales y cuestionó que estén en instalaciones carcelarias junto a adultos. El presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador de los comicios para un tercer mandato, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria al ex candidato presidencial, actualmente en un exilio forzado en España, Edmundo González Urrutia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informaron. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. De vuelta en La Voz de los Expertos, estamos platicando con la doctora María Lourdes Uribe Soto. Ella es investigadora, profesora del posgrado precisamente de la BCN, de la Escuela Benemérita, lo voy a decir como debe ser, Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Y bueno, el día de hoy, de verdad, un tema de lo más interesante, de qué sirvió la Revolución Mexicana. Y bueno, doctora, precisamente yo, antes de irnos al corte, platicábamos de este fenómeno de que la revolución, fueron varias revoluciones en un país tan amplio, en un país tan extenso, en un país también tan variado, o sea, singularmente variado, en el que desde el norte a sur, de este a oeste, bueno, pues es un mosaico multicolor, ¿no? Nuestro país, y que bueno, de alguna manera es valioso rescatar el hecho de esos actores, ¿no? Usted bien decía, bueno, los intereses podrían variar también, quizá no eran los mismos, no todos estaban trepados en este tren de Francisco I. Madero, con el Plan de San Luis. Y bueno, por referir algunos de los elementos de estos actores, quiénes fueron, dónde empezaron pues estos movimientos, a fin de que al final del día, pues sí lograron generar una gesta que cambió el rumbo del país, ¿no? Claro. Había diversas problemáticas en los ámbitos del país, incluso, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, pues una cosa eran las problemáticas de la Huasteca, en donde sí sobrevivió, por ejemplo, población indígena, y otra cosa era la problemática del altiplano, por ejemplo, donde hay mucha descendencia de pueblos indígenas, de chichimecas, de guachichiles, pero no, ellos mismos ya no se reconocen como indígenas y ya perdieron todos los rasgos, ¿no? Bueno, menos la fisonomía. La fisonomía, sí. Exactamente. La genética es la genética. Es poderosa, sí. Y así, y aquí en la zona centro, pues había unos intereses y en fin, ¿no? Así a nivel nacional había diversos intereses, diversos actores también, actores sociales con líderes carismáticos o líderes o personas interesadas algunos sí en cambiar las cosas de manera genuina, otros en mantener su poder, otros en ganar un poder que no tenían y que querían, en fin, ¿no? Entonces, así en todo el país, porque somos tan enormes y tan diversos, pues se van dando diversas problemáticas, pero digamos que algo que unificó este movimiento fue justamente la lucha por la tierra, ¿no? Yeah. Era un pueblo todavía, no imaginemos a México como lo vemos ahora, era un pueblo mayoritariamente agrario, todavía las ciudades tenían muchas características
sí, pues agrícolas, etcétera. Más rural, ¿no? Más rurales, rural. Exactamente. Entonces era pues esto, ¿no? La cuestión de la tenencia de la tierra, la sobreexplotación de los campesinos, de los jornaleros, de los indígenas, algo que venía desde el siglo XIX, de hecho desde la época de Juárez, la ley Lerdo, por ejemplo, ¿no? Que le quitó, pues por querer quitarle tanto dominio y poder a la iglesia, pues se le quitan también a las comunidades indígenas y abren este espacio para que cualquier persona interesada que encontrara un terreno baldío, así se llamaba, ley de terrenos baldíos, no recuerdo el término exacto, pudiera denunciar el terreno baldío para agenciárselo, ¿no? Adueñarse así a lo chino. Sí. Y entonces así, a lo largo de digamos, después de la ley Lerdo, durante la época de Juárez, pues se fue muchas personas, pues builistas y sobre todo hacendados, claro, personas en el ambiente, digamos, pues denunciaron tierras de población indígena, ¿no? Se adueñaron. Y entonces, claro, y legalizaron a su nombre, y etcétera, etcétera, y entonces fueron reduciendo los territorios de la población indígena. Ya. Y bueno, se fue, algunos lograron recuperar, otros no, la mayoría perdió sus tierras, ¿no? Entonces, pues el lema principal, o uno de los lemas principales de la revolución, son lo que va unificando esta revolución en una sola, por decirlo así, claro, que es la cuestión de la tierra es de quien la trabaja, y la cuestión de la no reelección, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con nuestro derecho al voto y nuestro derecho a votar y ser votados, y bueno, a que no se eternice una sola persona o un solo grupo en el poder. En el ¿no? poder, ya. Entonces, digamos que eso fue lo que fue unificando, y bueno, también las luchas, México era todavía muy joven en las cuestiones industriales, pero ya había una clase obrera, principalmente minera, que pues ya también estaba levantando las manos por la sobreexplotación, ¿no? El abuso, los trabajadores, así como los campesinos, los obreros trabajaban muchísimas horas, con salarios bajísimos, con escasa seguridad, con muchos abusos, ¿no? Los campesinos, estos enganchamientos donde eran casi esclavos, y en algunos casos al sur del país, en Yucatán o por allá en estas zonas del sur, pues eran casi esclavos, ¿no? Estaban enganchados, las tiendas de raya, los iban endeudando hasta que ya no podían pagar y no se podían ir. Debían la vida. Y de por ¿no? vida, ¿no? Ellos y sus familias, ¿no? Wow. O sea, de pronto ya también sus hijos tenían que trabajar para medio ir pagando la deuda y ir sobreviviendo, y las esposas, ¿no? En la medida de las posibilidades, y en fin, entonces sí, pues estas cuestiones fueron agudizando la inconformidad y la molestia de la mayoría de la población. Ya. Y digo, de alguna manera interesante también porque se daba en los distintos sectores. En esa época, bueno, en estos primeros 3 o 4 años, ya había algo que se gestaba en la Ciudad de México o permanecía todavía en el norte del país. ¿Cómo se iban dando las condiciones, pues de alguna manera en las principales ciudades, que en este caso, bueno, pues hablaríamos precisamente del Distrito Federal, ahora Ciudad de México? ¿Cómo estaban también las condiciones en ese momento? Claro, ya había diversos grupos inconformes, ¿no? Este grupo, digamos que se conoce los del norte, los sonorenses, ¿no? Este grupo que en realidad eran también hacendados y también tenían su poder. Lo que pasa es que no les tocaba Porfirio Díaz y su grupo, ¿no? Su equipo tenían muy acaparado todo, o les tocaba muy poquito, y bueno, de alguna manera tenían una conciencia de que era necesario cambiar las cosas, ¿no? Pero pues sí, ellos eran de los privilegiados, hay que tenerlo eso muy claro, y al final vinieron quedando ellos al final del día, exacto, como los ganadores, ¿no? El ejército constitucionalista como los ganadores de la revolución. Pero bueno, estaban también en Ciudad de México y en otros puntos, pues los liberales, ¿no? Ricardo Flores Magón. Aquí en San Luis, pues se me escapa ahorita el nombre del abogado, ¿cómo se llama? Ponciano Arriaga Leija, ¿cómo no? Arriaga, sí. Y algunos otros, Librado Rivera, algunos otros de esos que tenían una educación, pues, izquierdosa, incluso algunos de ellos eran anarquistas, o sea, asumían como tales, ¿no? De hecho, aquí en San Luis, en el Teatro de la Paz, fue el primer Congreso Liberal Mexicano, y bueno, fue un relajo porque vinieron muchos de diferentes partes del país interesados en conformar el Partido Liberal Mexicano,
Y bueno, hubo represión porque los metieron a la cárcel. A mí me tocó encontrar justamente en el archivo de la Casa de la Cultura Jurídica los expedientes de la detención de varios de estos. ¿Cómo creen? Ya había persecución. Claro, claro, porque Carlos Díez Gutiérrez y luego quien lo siguió, creo que era Blas Escontría, si no me estoy equivocando. Pues sí, ya eran subversivos, ¿no? Y estaban contra el gobierno, entonces había que detenerlos. Entonces sí hay unos documentos ahí donde, pues sí, solicitan amparo porque los encarcelaron a varios, a un buen grupo, ¿no? Cuenta la historia precisamente y andar un poquito en eso, el papel de San Luis Potosí, ¿no? Que San Luis Potosí y claramente tiene una historia en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, y que bueno, todavía en historias recientes rescatando a lo que sucedió por allá de los 80s, de los 90s, incluso un San Luis Potosí pues con mucha entropía en el carácter político, pero sin ahondar en eso, que jugó un papel relevante San Luis Potosí, ¿no? Por ahí hasta, si mal no recuerdo, usted me corregirá, que San Luis Potosí se convirtió por algún momento en la capital del país, o no sé, hubo algunos sucesos importantes del cual San Luis Potosí tuvo un papel trascendental, ¿no? Claro, bueno, sí, durante el juarismo, justamente, durante esta migración que estuvo haciendo Juárez en lo que, cuando vino Maximiliano, y estaban los conservadores procurando imponer un imperio, etcétera, pues Juárez anduvo migrando por diferentes partes, ¿no? Y vino a dar aquí a San Luis Potosí. San Luis. Pero bueno, eso fue un poco antes. Y en la Revolución, se me fue la idea. que jugaba este rol, ¿no? Ah, sí, claro. San Luis Potosí, sí, ya, perdón. Es que de tantas ideas que se me vienen a la cabeza. Está rico esto de la historia. Pues sí, es considerado como cuna de la Revolución Mexicana, San Luis Potosí, justamente porque fue el Congreso, el Congreso Liberal Mexicano, en donde participan estos intelectuales de la Revolución Mexicana, que fueron los pensadores, los y las, porque también había varias mujeres, los intelectuales, los cerebros que estaban detrás del pensamiento, el verdadero pensamiento revolucionario, que después, pues, digamos que fueron reprimidos. Bueno, ya sabemos qué pasó con Ricardo Flores Magón, que se fue encerrado, encarcelado en Estados Unidos y al parecer envenenado, ¿no? Fue asesinado en la cárcel, y así todos ellos, ¿no? Los hermanos Cerdán, etcétera, ¿no? Entonces, pero se reunieron aquí y aquí establecieron algunos puntos importantes de su programa político, ¿no? Para que sea esta transición, ¿no? De alguna manera. Claro. Y por eso, entre otras cosas, porque también el pueblo potosino, pues en otros momentos de la historia, pues ha tenido una participación importante, y en la Revolución ni se diga. Quizás aquí en la capital no se reflejó tanto, pero todo el estado, bueno, tuvimos un montón de grupos revolucionarios en la Huasteca, en la zona media, en la zona, lo que se conocemos como zona media. Ahí andaba, de ahí surge Saturnino Cedillo, que después fue gobernador del estado, ¿no? Él tenía sus tropas y demás, y pues participó activamente en la Revolución Mexicana. Y digo que es importante, ¿no? El destacar que hubo personajes que tomaron la iniciativa, tomaron la batuta y decir, hay que hacer un cambio, ¿no? Claro. Esto es valioso. Ahora, antes precisamente de que me hagan precisamente corte, ahondar también en esta transición histórica que se fue dando, de alguna manera, cómo se fue documentando, y que bueno, voy a regresar precisamente con esa pregunta, ya en el contexto educativo, vamos, per se, la historia se ha enseñado, pues desde que la misma escuela misma se ha venido gestando, ¿no? Digo, por lo menos la escuela moderna, que conoceríamos, digo, porque antes era más orientada al trabajo, pero cómo fue evolucionando también la enseñanza de la historia de México, pues a lo largo de las décadas, háblese obviamente del siglo pasado, el siglo XX, y pues también cómo ha transitado de lo que ha sucedido precisamente en estos ya 24 años, ya vamos al cuarto de siglo, y que es importante verlo. Pero bueno, estamos llegando a la mitad de La Voz de los Expertos. Estamos platicando con la doctora María de Lourdes Uribe Soto. Ella es profesora investigadora de la BCN aquí en San Luis Potosí. No se vaya, volvemos. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital,
Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Magnética FM. Es la hora 16:31 minutos. La temperatura 26 grados 6 décimas. La humedad 26%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. Naturaleza. Vivir en la ciudad tiene muchas ventajas. Estamos rodeados de tecnología, comercios, entretenimiento y comodidades. Sin embargo, el crecimiento de estas nos deja cada vez menos espacios verdes, más parques de asfalto y menos lugares de tierra. Y en los últimos años nos estamos dando cuenta de las consecuencias que tenemos al separarnos de la naturaleza. Cuando nuestros sentidos entran en contacto con la naturaleza, se crean importantes beneficios físicos y mentales, efectos calmantes y una mayor esperanza de vida al fomentar la actividad física y la respiración de aire limpio. Además, disminuye enfermedades mentales como la depresión y ayuda a tener un mejor sueño. Así que cada vez que puedas, escápate a la naturaleza. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos, ya lo sabes, síganos a través de las redes sociales. Y bueno, quiero aprovechar para hacer la invitación. Jóvenes, el día jueves 21 de noviembre, es decir, pasado mañana, se cierra la convocatoria para presentar proyectos en la Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías 2025, que se realizará el jueves 28 de noviembre en el Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango, ahí en Soledad de Graciano Sánchez. Es totalmente gratuito. Si ustedes participan en alguna feria de ciencias, tienes un proyecto, profesor, profesora, asistan y participen, compitan. ¿Por qué? Porque los ganadores se van a ir con todos los gastos pagados a la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías, un evento organizado por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, la Red NACECIT, que se realizará en Ciudad Juárez, Chihuahua. A los 3 equipos ganadores de universidad y a los 3 equipos ganadores de preparatoria, el COPOSIT los llevará precisamente con todos los gastos pagados a competir a nivel nacional. Y bueno, San Luis Potosí ya lleva en estos 3 años siendo de los principales estados en obtener el mayor número de primeros lugares a nivel nacional. Así que, jóvenes, ya lo saben, y aprovecho, esto es muy importante, esta gran invitación también, acceso totalmente gratuito. En el marco de la feria tendremos la conferencia del influencer, divulgador y científico Rafa Carvajal. Rafa Carvajal aquí en San Luis Potosí, precisamente el jueves 28 a las 9 en punto de la mañana. Es acceso gratuito, previo registro. Usted lo puede hacer a través de las redes sociales del COPOSIT. Ahí va a encontrar esta invitación a asistir a la conferencia de Rafa Carvajal en el Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango el jueves 28 de noviembre, así que lo esperamos la próxima semana. Y bueno, estamos platicando con la doctora María de Lourdes Uribe Soto, y bueno, pues precisamente, doctora, en este contexto del fenómeno social que ha ocurrido en la Revolución Mexicana, ¿cómo se va dando? Primero, pues, inclusive, caray, ¿quiénes fueron documentando, quiénes fueron adaptando dentro de la escuela, y a partir de cuándo, pues, también se toma esta pertinencia de decir, pues, a enseñar la historia de México? Y, pues, obviamente, como un tema fundamental en la historia de México, pues, tendría que ser la Revolución Mexicana. ¿Cómo se ha dado esta evolución con el paso del tiempo y cómo se ha enseñado también, no? Claro. Bueno, la historia, tristemente, se ha enseñado siempre como una materia de segunda. De relleno, de relleno, es horrible eso, porque sí, no. Sí, a mí me tocó en otro momento de mi vida, en una institución donde yo trabajaba, que a cualquier maestro que, bueno, ya le tocan más horas por su antigüedad, entonces, pues, den la historia, ¿no? Así. O sea, para rellenar. Sí, para rellenar. Un maestro que era ingeniero, que era, no sé, o sea, abogado, ni el perfil, caray, etcétera. Entonces, no, pues den la historia, ¿no? Se queda historia de México. Y bueno, eso ha generado, y también una falta de preparación
de los docentes. Por eso yo aplaudo mucho que ya estamos ahorita en la segunda generación en la BCN, por ejemplo, de jóvenes que se están preparando para ser profesores de historia, ¿no? Yeah. Entonces sí, porque y claro, les enseñan mucho estrategias innovadoras, estrategias lúdicas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se había venido enseñando, pues, hagan un resumen, subrayen, hagan un cuestionario, memoricen nombres, memoricen fechas, etcétera, lo cual es tremendamente aburrido y cansado para los niños, ¿no? A mí no me tocó, que yo recuerde, ojalá que no esté cometiendo una injusticia, ningún maestro que me enseñara historia de manera que yo la hubiera disfrutado, la verdad. Apasionada. Y entre mis alumnos y entre mis compañeros historiadores y compañeros docentes también, profesores, educadores en la BCN y así, pues la mayoría coincidimos, y hay alguno que otro por ahí que dice, no, a mí me tocó un maestro maravilloso que nos enseñaba historia así, bien padre, que... Pero bueno, había sido la tradición, ¿no? Como se enseñaba historia, hagan un resumen, lean, subrayen, memoricen y contesten este examen, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahora, ya desde hace unos años, no es tan reciente, pues se está procurando vincularla a la vida, o sea, que los niños y los jóvenes comprendan que ellos tienen su propia historia y que nosotros y todos formamos parte de la historia. A mí me gusta y he trabajado mucho con clases populares en la historia, bueno, la historia de San Luis Potosí, con mujeres, con prostitutas, con pulqueras, con trabajadores, con indígenas y campesinos, etcétera, porque ellos fueron, o sea, hay figuras que conocemos todos, las figuras relevantes, los nombres que nos enseñan y que quieren que memoricemos, ¿no? Claro. Pero, ¿quiénes hicieron la revolución realmente? Pues los que apoyaron esos movimientos, los que estaban detrás, los sin nombre, que nadie, que no tienen... que son... Rostro, que no tienen rostro, que están invisibilizados, ¿no? Ellos y ellas, ¿no? Uh-huh. También desde la perspectiva de género, pues se había invisibilizado a las mujeres, cuando las mujeres tuvieron un papel fundamental en la revolución. Y en fin, si nosotros enseñamos a los niños y jóvenes la revolución y en general los procesos históricos como parte de nosotros, donde allá anduvieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Cómo afectó ese movimiento? A ver, ¿cómo afectó a las casas, a la cocina de mi casa? Si un día pasaba una tropa por aquí, en los pueblos, en los ranchos, en las comunidades, ¿qué estaba pasando con la gente común y corriente cuando llegaban los revolucionarios o cuando llegaban los llamados pelones, el ejército contra el que se estaba luchando, etcétera, etcétera? Porque había consecuencias para la gente común y corriente, ¿no? De todo tipo, normalmente malas, ¿no? Claro, malas, siempre sale afectada de alguna manera la población, claro, ¿no? Hoy lo vemos también con algunos contextos de violencia incluso. Claro, ¿no? Claro. Bueno, ahorita que vivimos en estos contextos de violencia, pero que se entienda eso, que no es algo ajeno, uh-huh, que está lejos de nosotros, que son unos señores que quién sabe qué harían después y qué sería de ellos, y que no se entienda qué beneficios o qué cuestiones nos dejó aquello que pasó. Claro. Y que realmente hubo niños, hubo niñas, hubo mujeres, los hombres tuvieron que dejar a sus familias. El otro día les platicaba a mis alumnos, los hombres después de 10 años de revolución, de que se habían ido de su pueblo, habían dejado a su familia, a su mujer, a sus padres, de pronto ya no sabían cómo regresar, qué iban a encontrar, si iban a encontrar a sus familiares y en qué condiciones. Algunos después de 10 años ya no sabían otra manera de vivir, uh-huh, ¿no? Sí, pues se convirtió en su modo de vida, ¿no? Exactamente, entonces por eso fue tan difícil apagar el movimiento y desarmar a los revolucionarios, ¿no? Porque sí había esta situación pues muy humana de que ahora qué hago, el temor de regresar. ¿Y qué va a pasar, no? Sí, hasta si fue suplantado y vaya usted a saber si ya... Claro, a lo mejor voy y encuentro a mi esposa ya con otros hijos. Ya con otra familia, o ya no los encuentro. ¿Qué tal si los mataron, si se fueron? Exacto. Si... ¿Quién sabe qué pasó, no? Había una gran incertidumbre. Claro. Entonces eso, entenderlo desde... un poco también desde la víscera, ¿no? A mí me gusta... que sea significativo para los niños, para que entiendan que eso puede pasar todavía, que todavía nos pueden pasar grandes eventos sociales que nos pegan en la familia, en lo más íntimo, en la cocina de nuestra casa, ahora sí, ¿no? Exactamente. Que la mayoría de las personas no logran entender
que la historia, los procesos sociales, políticos, económicos, culturales, se meten a nuestra cocina. Cuando alguien dice, a mí no me interesa la revolución, no me interesa la política, no me gusta, pues, ¿cómo no? Si es parte de lo que nos está pasando, si no estamos al tanto de todo eso, si no conocemos los antecedentes de nuestra historia, pues no vamos a poder ser capaces de tomar decisiones, ¿no? Exactamente, y digo, el impacto que tiene, y creo que sí rescato esa parte, entra hasta nuestra cocina, que llega a ser yo creo que el espacio a veces más íntimo de la familia. Ahora bien, digo, me gustaría aprovechar también dentro de este contexto educativo de cómo se ha venido dando la enseñanza, precisamente sobre todo de la historia, y en este caso la historia de México. ¿Ha habido algún impacto? ¿Qué relevancia ha tenido el hecho de que ahora los jóvenes hiperbombardeados, y bueno, también adultos y adultos jóvenes, adultos mayores, estamos hiperbombardeados de que en lugar de quizá tomar obviamente un libro de, la Revolución Mexicana, es un TikTok, un reel en Instagram? Explícame la Revolución Mexicana así en un minuto, ¿no? Porque somos inmediatistas en ese contexto ante este bombardeo. ¿Ha beneficiado, ha ayudado, ha abonado? ¿Cuál ha sido un poquito esta consecuencia de que aquellos que estamos indagando a veces en la historia, los profesores que también la usan como una herramienta en la gestión tecnológica educativa, ¿cómo ha ayudado, cómo ha jugado el rol de los últimos años hiperbombardeados y con una masificación de tecnologías y de plataformas, pues que también hablan sobre la historia de México en este caso? Claro. Pues yo creo que puede ser como un arma de dos filos, ¿no? Puede beneficiar en cuanto a despertar el interés, si es que está bien hecho, bien pensado, etcétera, por el divulgador o la divulgadora. Un TikTok de 3 minutos o de 5 minutos, una explicación en un video de YouTube, etcétera, etcétera. Puede despertar el interés, pero también pueden quedarse con la idea de algo tan reducido, porque por más bueno que sea la persona, el divulgador o divulgadora que nos esté explicando algo en pocos minutos, pues faltan muchos elementos más, ¿no? Contextualizar, no se puede abarcar todo lo que quisiéramos. A lo mejor lo ideal sería una secuencia, pero de pronto también esta cuestión líquida, ¿no? Como dicen, pues ahorita me interesa esto, lo veo, está entretenido y después me voy a otra cosa y nos dispersamos en 1000 cosas, ¿no? Entonces, y eso nos pasa a todos, incluso ya también. No, hasta el reto del docente hoy en día. Claro, sí, hijo, tengo 41 que hacen 1000 temas. Todo exactamente, el grupo, ¿no? Entonces es algo complejo que sí requiere como mucha atención. Y yo sí valoro mucho, a veces busco yo material para mis estudiantes, ¿no? Algunos videos, algunas conferencias, algunas cuestiones, pero procuro profundizar, que no se queden solo con eso, ¿no? Sí. Y tristemente, pues muchas personas prefieren buscar contenidos de otro tipo, ¿no? Para reírse un rato, porque además estamos en una sociedad ahorita con muchas problemáticas de muchos tipos, y entonces a veces lo que queremos es evadirnos de la realidad, distraernos, reírnos un rato, etcétera. Y entonces preferimos, y yo me imagino que lo mismo pasa con los niños y jóvenes, si tienen la opción de ver un TikTok divertido de carcajadas o de gatitos haciendo travesuras, o los gatitos un éxito, hijo. Por ejemplo, etcétera. Y uno de historia, pues probablemente no elijan el de historia. Entonces la técnica ahí juega mucho, a veces está la gamificación y bueno, lo que ustedes enseñan precisamente en la BCN de tal manera que los chicos lo hagan atractivo para sus alumnos, para sus alumnas, y que de alguna manera permita ese enfoque 360 grados, si me permite el término, decir, desde los distintos enfoques, cómo se fue dando un fenómeno como la Revolución Mexicana. Pero bueno, ya en el próximo segmento precisamente estaremos hablando ya de estas consecuencias que nos deja, qué queda, qué rastros, qué vestigios. Y aprovecho en esta frase por ahí en algún momento que algunos dicen que es a fin de entender nuestro presente y dar forma a nuestro futuro, hay que entender el pasado. Y para ello, por eso es tan trascendental saber y conocer nuestra historia. No se vaya, vamos al último segmento de La Voz de los Expertos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites.
Es la hora 16:45. La temperatura 26 grados 4 décimas. La humedad 25%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos y bueno, precisamente el tema del día de hoy, ¿de qué sirvió la Revolución Mexicana? Y doctora, bueno, pues estamos platicando con la doctora María de Lourdes Uribe Soto y bueno, ir puntualizando, ir de alguna manera, y yo creo que tenemos por supuesto el tiempo para lograr hacerlo, ir desglosando, ¿no? Termina la Revolución Mexicana, que más o menos, bueno, pues entender en qué momento termina, qué transición hay, pues sobre todo ya hacer esta transición incluso a la época actual, ¿no? A las últimas décadas, a los últimos años, sobre todo décadas, en decir, bueno, ¿de qué sirvió? ¿En qué ayudó? Y tanto qué benefició como también yo creo que es muy válido decir, bueno, también en qué nos afectó Claro. el que haya habido y qué consecuencias nos quedan de esta gran gesta que hubo pues ya hace más de 100 años, ¿no? Así es. Bueno, la Revolución Mexicana tuvo en su momento grandes logros, a pesar de que hace ratito mencioné que los que ganaron, finalmente los que volvieron a tomar el poder, pues fueron pues igualmente grupos privilegiados. Villa, Zapata no se animaron, no se sintieron capaces o en fin, no se dio la situación. Pero sí hubo logros, ¿no? Primero que nada, pues el reparto de tierras, ¿no? Que inicialmente Madero y quienes lo sucedieron, el Carranza y demás, no dieron, digamos, el paso importante. Ese brazo a torcer al final. Exactamente, del reparto de tierras, pero se constitucionalizó en la Constitución de 1917, a través del artículo 27, ¿no? Y bueno, la propiedad, digamos, la estructura de la propiedad de la tierra cambió radicalmente en la ley. Y se vino a concretar y aterrizar ya hasta la época de Lázaro Cárdenas, que fue el que repartió muchísimas hectáreas, miles. Por aquí me había traído unas notas, pero bueno, de qué que la busco. Sí, basto que... Pero sí, o sea, Lázaro Cárdenas fue el que hizo el reparto importante de tierras. Los gobernantes anteriores fueron muy tímidos en eso, pues justamente por su origen, ¿no? Porque al final ellos eran descendientes o formaban parte de la élite terrateniente, ¿no? Ya. Entonces era como pisarles los callos a sus compadres, ¿verdad? Claro, dispararse en el zapato, ¿no? Exactamente. Sí, claro. ¿No? Entonces, eso fue muy importante. Se dan estos dos formas de reparto de la tierra, que es la restitución y la dotación. La restitución para los pueblos indígenas que lograron demostrar que esas tierras les pertenecían desde tiempos inmemoriales, que tenían títulos incluso de la época colonial, etcétera, y la dotación, que fue para normalmente campesinos mestizos, que pues no tenían antecedentes, pero que habían trabajado en las haciendas, y que dijeron, pues nosotros queremos tierras para trabajarlas nosotros, ¿no? Correcto. Siguiendo este lema, ¿no? De la tierra para quien la trabaja. Entonces eso fue un punto muy importante que se aterrizó. Y luego, otro punto importante, pues por supuesto, un avance significativo en la democracia en su momento, ya que, bueno, ya ve que Porfirio Díaz se había estado reeligiendo y se había estado eternizando en el poder, y de ahí el lema de sufragio efectivo no reelección. Famosísimo. Marca a México, ¿no? Claro, sí, claro. A partir de ahí, pues ningún gobernante, hasta hace unos cuantos años, ya se pueden reelegir los presidentes municipales. Los alcaldes. Etcétera, los alcaldes, y no me acuerdo si algunos también diputados. Pero la presidencia no, ¿verdad? La presidencia ni los gobernadores de los estados, y ojalá que así siga. Importante saberlo, y ¿no? Bueno, claro, porque sí es necesario que haya cambios, que no sea siempre la misma figura. Aunque en México, tras la revolución, pues se encontró la fórmula mágica para eternizar a un mismo grupo que duró 70 años en el poder y que fue el PRI, ¿no? Así es. Y cuando en su momento el PRI, digamos, fueron parte de la revolución, por eso Partido Revolucionario,
pues sí, tenían, digamos, el espíritu revolucionario, pues como es lo normal, se fue corrompiendo, se fue ensuciando aquello al paso de los años. Y bueno, pues ya historia, vimos, ¿no? Ya sabemos todo lo que pasó, muchas cosas a lo largo de todo el siglo XX que duró el PRI en el poder. Claro. Pero bueno, se deja el antecedente al pueblo de México en una cultura política de que sí podemos cambiar las cosas, ¿no? Importante. Yo creo que eso es importante, y aunque en su momento pues todavía México estaba en un proceso muy, digamos, en pañales en eso, pero se logró ya que la gente fuera a votar el voto universal, que en su momento fue un coraje cuando yo lo leí la primera vez cuando era estudiante en historia, que pues sí, se le da el voto a los hombres, pero a las mujeres ¿Y qué onda con las mujeres? Sí, es cierto. ¿Verdad? Cuando Sí, también habían participado en la revolución, finalmente pues se dio también a las mujeres, y bueno, ya todos, ahorita estamos en un momento muy importante en nuestro país, ¿no? Porque las mujeres estamos ya, digamos, ahora sí, en muchos aspectos alcanzando la igualdad. Todavía falta mucho, sobre todo con la cuestión de las violencias, muchísimo. Pero bueno, en la cuestión de la democracia, y bueno, la educación, la fundación de la Secretaría de Educación Pública, la instauración del artículo 3º constitucional, que es educación gratuita y universal, y debería de ser de calidad, y esperamos que mejore, porque sí estamos enfrentando situaciones educativas que sí, yo tengo mucha esperanza en la nueva escuela mexicana. Me parece que es un proyecto muy, muy, muy ambicioso y muy difícil, porque además tiene muchos contras, muchos enemigos, pero me parece muy interesante cómo se está proponiendo, ¿verdad? Claro que puede tener sus fallas y demás, pero bueno, la educación universal, el hecho de que José Vasconcelos llegara a la Secretaría de Educación Pública cuando se funda, pues él instaura los libros de texto gratuitos y una serie de cuestiones que es importante, y se ha ido avanzando, ¿no? Ahora se supone que todo mundo tiene que tener acceso a la educación gratuita. Nos falta mucho crecer en calidad, pero sí es muy importante. Y otro aspecto importante, los beneficios para los trabajadores, es decir, también todos los beneficios, claro, los días de descanso, las vacaciones, el aguinaldo, las pensiones. Ahora, ¿qué pasa ahorita en el siglo XX? En el siglo XXI, perdón, bueno, ya desde los 90 del siglo XX, ¿no? Aunque parezca repetitivo, y a lo mejor por ahí algún me van a decir que soy chaira y que no sé qué, pero la verdad es que a partir de la instauración en los 90 de los gobiernos neoliberales, bueno, se frena el reparto de tierras. Carlos Salinas de Gortari dice, ya no hay tierras para repartir. Se genera un programa que se llama Procede, que fue, digamos, organizando el INEGI, para medir las tierras, las parcelas de los campesinos y darle su título de propiedad, ¿no? La tierra que se repartió en los ejidos y en las comunidades era tierra social. Bueno, todavía quedan algunos que se negaron a eso. Es decir, no. Ellos dijeron, no, aquí no entra el Procede a tomar medidas, y no. Pero bueno, era una tierra social, es decir, no era que fuera del campesino en sí, era del campesino que la trabajaba. Sí, y era del ejido, era una propiedad de toda la comunidad. Interesante. Entonces, si un campesino ya no trabajaba su tierra por 2 años, se le quitaba y se la daba a alguien más. Pero en dar beneficio. Claro, pero si él la seguía trabajando, la podía heredar incluso a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una cuestión muy importante, y y era parte de la génesis de la revolución al final del día. Claro. La repartición de la tierra. El reparto de la tierra. Y bueno, estos beneficios para los trabajadores, regresándome, porque no sé por qué me regresé a los campesinos, que ahora, bueno, ya le decía, en la época ya de la instauración neoliberal, pues se pierden, ¿no? Se pierden estos beneficios, se empiezan a repartir las tierras, y ¿qué pasa? Pues los campesinos, y a darle su título de propiedad, ¿qué hacen? No tienen apoyos, vienen las sequías, viene el cambio climático, venden sus tierras para irse a Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empieza un proceso de retroceso. Las tierras están volviendo a caer en pocas manos, en quien las puede comprar, y se están volviendo a formar latifundios, ¿no? Estamos en un proceso de retroceso de la Revolución Mexicana. Los trabajadores, bueno, se perdieron, por ejemplo, las pensiones. Ahora tenemos que hacer nuestro ahorro, ¿no? El Afore, etcétera.
En muchas formas de contratación ya no hay plazas, ¿no? O sea, o están las plazas, pero ya hay elementos ya no es definitivo, que eso también generó vicios, hay que reconocerlo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el magisterio, en muchos espacios de gobierno principalmente, pero se han perdido a partir de la instauración neoliberal muchos logros de la revolución, que yo esperaría que se recuperaran nuevamente en algún momento, pero sí, estamos en un proceso así. No se conocía, por ejemplo, el outsourcing, ¿no? Estos intermediarios en la contratación de trabajadores. La subcontratación, la tercerización. Y ahora incluso, tristemente, algunas instancias mismas del gobierno lo ocupan para contratar personal, ¿no? Sí, personal de limpieza, personal de seguridad, se contrata a través de esas instituciones, y entonces o somos o no somos, ¿no? Hay que plantearlo, hay que hacer una crítica muy seria a una serie de anomalías que van contra el discurso del gobierno actual. Claro. Siendo claros, ¿no? Entonces yo siento que en este momento hay una coyuntura para poder retomar algunos de los logros de la Revolución Mexicana. Si quienes están gobernando, ¿verdad? Estas figuras lo impulsan, y también hay que reconocer que también el neoliberalismo avanzó, ¿no? Son 40 años. Hay ya muchos amarrados a nivel nacional e internacional que es muy difícil deshacer, muchos nudos que están ahí, que traban las cosas, ¿no? Entonces, es complejo, es un fenómeno complejo, pero sí, yo creo que estamos ahorita en un proceso, todavía no se ha detenido, a pesar de la cuarta transformación. Sí. De retroceso y de pérdida de los logros de la Revolución Mexicana. Y digo, interesantísimo, y de verdad es que bueno, engancha esto. Yo invito a quienes nos están escuchando, lo están viendo, que de verdad compártelo. Me gustaría ir cerrando, doctora, precisamente en ese tenor, quizás hacer este ejercicio de prospectiva, la situación actual, lo que nos deja la revolución, lo que se está perdiendo en la revolución, que bueno, a veces no lo vemos bajo los distintos panoramas, y que es fundamental verlo así. ¿Qué rol deberíamos de tomar hoy en día las y los ciudadanos en decir, bueno, pues que seguir defendiendo estos cambios que en algún momento se dieron bajo una gesta armada, que digo, desafortunadamente hoy a nivel internacional, por allá en otros lados del mundo, que también le afecta a México, pues sigue habiendo estas gestas armadas, per se el tema de Rusia, Ucrania, etcétera, pero bueno, no es propio del día del programa, pero sí que de alguna manera la ciudadanía pues tenga su voz, pueda esta capacidad de empujar, un poquito desde las aulas, desde los docentes. Finalmente hay docentes con una vocación tan tremenda de decir, es que tenemos que transmitir el mensaje, no nada más el dato, ¿no? Claro. ¿Cuál sería un poquito esta visión de su parte en decir, hacia dónde, o bueno, que hasta inclusive qué recomendación, qué mensaje le daría a aquellos docentes, a aquellas maestras que bueno, están frente a grupo, porque son los que dan la forma a los ciudadanos que el día de mañana o van a hacer cambios o van a permitir que sigan algunas circunstancias que quizá no deberían de seguir, ¿no? Claro. Sí, pues es una pregunta bastante compleja y bastante difícil de responder, pero yo creo que antes que nada documentarse bien, prepararse bien en lo que uno va a explicar a los estudiantes, tener un verdadero interés y tratar de comprender al máximo los procesos históricos para poder tener una claridad sobre lo que viene y sobre dónde estamos parados en este momento, cómo fue que llegamos a pararnos en este sitio ahora, o sea, cómo llegamos aquí y de aquí hacia dónde podemos ir, ¿no? Exacto. Sería que comprendan eso y que, bueno, que se busquen nuevas estrategias, sobre todo los maestros, bueno, en el caso de la historia, pues que no son especialistas, que sí hay muchos que dan historia, que no son especialistas. No traen el perfil o la preparación. Sí. Exactamente, habrá algunos apasionados que les gusta la historia, pero no tienen la formación, la disciplina en sí, ya la metodología, etcétera. Es muy importante, yo también se los digo a mis estudiantes de licenciatura, posgrado, que el docente tiene que ser un investigador. Hay un problema muy serio de que muchos docentes no quieren meterse a la investigación, piensan que es algo muy, muy difícil, etcétera, y no, o sea, la docencia tiene muchos aristas por donde investigar, desde sus sujetos de trabajo, que son los niños y los jóvenes, etcétera, hasta los procesos que seguimos para enseñar, y para los procesos que siguen los jóvenes y los niños para aprender, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cuestiones, pero yo sugeriría eso, o sea, procurar, si eres docente de historia, aprender, leer, no una perspectiva,
¿Varias? Sino varias. Párate desde hacer tu puntos. propio análisis con tu propia mirada y sacar tus propias conclusiones. Yo siempre les digo también a mis estudiantes, no me crean a mí. Piénsenlo, analícenlo, léanlo. Tampoco le crean tanto a la televisión y eso, porque ¿quiénes son los dueños de la televisión? Pues personas que tienen intereses de poder y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener un pensamiento crítico, ¿no? Absolutamente. Enseñar el pensamiento crítico a los jóvenes, enseñarlos a pensar y analizar. Escucharon y... No, hombre, muy, muy agradecido. Doctora, ha sido un gusto, un placer y de verdad una charla sumamente interesante el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. La doctora María de Lourdes Uribe Soto y es investigadora, profesora del área de posgrado de la BCN. A usted, gracias que nos escuchó. Ana Alex en los controles y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Composite. Yo soy Edgar Jiménez y como cada martes me despido. Mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que lo utilicemos mal. Hasta el martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 17, 2 minutos. La temperatura 26 grados, 3 décimas. La humedad 23%. Hola, te invito a conectar con As Match con Jazz, un programa en donde exploraremos temas holísticos, arte, cultura, deporte y mucho más. Prepárate para un viaje de descubrimiento y conexión. Escúchanos todos los martes y viernes a las 7 de la tarde por la frecuencia de la inspiración Magnética 101.3 FM y déjate llevar por la magia de la radio. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa. Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. Mi abuelito es mi superhéroe. Y mi abuelita también. Le pregunté que de dónde sacaba su superpoder. Y me contó que de las vacunas. Me protegen de que enferme gravemente. ¿Por influenza o por COVID? Mi mamá nos va a traer un hermanito. Por eso le pusieron su superpoder. Yo también quiero. Si eres persona adulta de 60 años o más o estás embarazada, acude a tu unidad de salud o centro hospitalario por tus vacunas. Son tu superpoder. La vacunación salva vidas. Gobierno de México. Coyoacán Química y Modatelas presentan Foro D, el espacio donde nuestros invitados ofrecen información, experiencias, reflexiones y conocimiento de aquellos temas desconocidos y controversiales. Escúchanos todos los lunes y sábados en punto de las 11 de la mañana, aquí por Magnética FM. Magnética FM.